Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que estoy transmitiendo desde la Vicaría Fija del Sagrado Corazón de Jesús en La Loma, Jalisco. Ayer hablé de la libertad, naturalmente de una forma, como acostumbro, caótica y alrevesada. Bueno, diré pues que la libertad es la capacidad que se adquiere a través del deseo de ser libre. Quien no desea ser libre no va a recibir la libertad de nadie, porque la libertad, en primer lugar, es algo personal, psicológico. Bueno, ¿qué quiere decir psicológico? Que uno mismo aspira a ser uno mismo. Esa sería la base de la libertad. Y que toda persona que se conforma con copiar, con ser copia de quien sea, nunca va a ser libre porque no va a ser original. O es original, pero rechaza ser original y prefiere ser copia de otra persona, pero es un absurdo porque no se pueden transmutar, llevar de un lado a otro la personalidad. Y entonces la libertad es una conquista de la persona que quiere ser libre. Está pues la libertad física, la libertad de no estar encadenado, encarcelado, enfermo en una silla de ruedas, loco. Las enfermedades quitan la libertad o la reducen. La edad también. Antes de ser un adulto, nadie es libre, somos dependientes y somos copias. Cuando se llega a la adultez, se sufre una crisis de identidad. Y esa crisis de identidad da por resultado, bueno, ¿qué es una crisis de identidad? La crisis de identidad quiere decir que estoy conforme con lo que soy o estoy inconforme. Y si estoy conforme, seré copia para toda la vida. Seré una aspiración de alguien más, pero no tendré una aspiración mía, que es una aspiración, un deseo de ser alguien en la vida, de un reconocimiento en la sociedad, de ser distinto para poder ser reconocido entre la multitud. Naturalmente que hay muchas formas de destacar, unas buenas y otras malas. La libertad psicológica, bueno, eso de la libertad pues física, que personas extraordinarias pues no impide la libertad. Si ustedes ven una de las series sobre Julio César, cuando él va a un mercado de esclavos y de todo, entonces quiere llevarle un regalo a su hija, que era muy inteligente, y busca en el mercado y luego llega donde venden a las personas. Recuerden que antes esclavizaban a los de un pueblo cuando los vencían, que los podían vender como esclavos si tenían deudas.
Había muchas formas de esclavizar a las personas y no precisamente los que eran esclavizados eran tontos o retrasados mentales. Al contrario, eran personas inteligentes. De hecho, Platón quiso ayudar a un filósofo a reinar como debe de ser, pero como él no era más que cuñado del rey, y al rey le cayó gordo Platón, entonces lo vendió como esclavo. Y allá estaba Platón con cadenas y esperando a que lo comprara alguien. Lo encontró un amigo ateniense y lo encontró y lo compró. Lo sacó de la esclavitud porque reconoció en Platón pues, un gran filósofo, una gran persona. Y acá lo que les estaba diciendo de Julio César, allí en una jaula tienen a un anciano y allá el vendedor pues presenta una chamaca, seguramente africana, y pues muy guapa y jovencita, 13, 14 años, lista para satisfacer las morbosidades de cualquier desviado sexual. Y no, se fija en el esclavo que está allí en la jaula y el mismo vendedor le dice, este no te conviene, porque te va a contradecir en todo y porque él siempre hace lo que él quiere. Será un mal esclavo, no se somete, no se quiebra, no se ha aceitado la cintura para inclinarse hasta el suelo y lamer los pies a nadie. Total, lo compra y le dice, mira, en mi casa vas a ser el preceptor de mi hija. Ah, porque ¿qué sabes? Pues sé griego, sé latín, sé de memoria los versos de Homero, de la Ilíada, de la Odisea. Entonces fui maestro y no me gusta enseñar a los viejos porque eso ya están como cascarones irreformables. Me gusta enseñar a los jóvenes porque todavía pueden cambiar. Sí, es cierto. Chango viejo no aprende maroma nueva. Y se lo lleva y pues ya además le dice, ¿y tú por qué no te resignas a ser esclavo? Dice, porque soy libre. Si destruyeron mi ciudad y me tomaron como esclavo, pues yo acepto que me traten como esclavo, pero yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre y voy a vivir voluntariamente en tu casa y voy a hacer las cosas con mucho gusto, no porque me hayas comprado, sino porque yo así quiero ser. Y la muchacha adolescente valora mucho a su maestro y un día se rebelan los esclavos en Roma. Y para hacer un escarmiento de todos los esclavos de la ciudad, que ya no recuerdo, pero eran mucho más de lo que eran los ciudadanos romanos, entonces el gobernante determinó que iban a matar a determinado número de esclavos, fueran inocentes o culpables. Se iban a crucificar en derredor de Roma e iban a demostrar que contra los romanos no se valía rebelarse. Y entonces echan de menos al preceptor de la muchacha, de la hija de Julio César. Y ya, pues como Julio César pues era de la alta sociedad y disque descendiente de un dios, pues ya le avisan que el esclavo ese que él busca está en la cárcel y que ya los van a llevar al Coliseo a que se los traguen las fieras. Una forma de divertir a los romanos.
ver cómo las fieras destrozaban vivas a las personas. Y la muchacha le pide al papá, a Julio César, que logre el indulto de su maestro, y sí, lo logra. Y entonces ella va a sacarlo de allá donde estaba, ya próximo a morir en el Coliseo, y le dice, mira, mi papá logró tu indulto. Y le dice el esclavo, mira, me uní a mis hermanos, los esclavos, en la rebelión. Naturalmente que yo no serví de nada, pues como tú ves, soy un viejo decrépito. Pero ahora me toca morir con ellos. Yo he decidido morir con ellos. Y muchas gracias, te agradezco, eres una buena persona, te estimo mucho porque eres inteligente e íntegra, y además eres hermosa físicamente y tienes un gran futuro, pero yo he decidido entonces morir con los esclavos. Y entre los romanos se usaba mucho el suicidio. Y cuando alguien quería, decidía morir, como Sócrates. Bueno, él era griego, pero son los mismos valores. Eso de decidir vivir o morir, pues nosotros no lo tenemos porque creemos firmemente que Dios es el autor de la vida y solo Él la debe de quitar. Pero ese es otro tema. Lo que estoy hablando es de que una persona libre es esclava. Es esclava de todo lo que le impide ser ella misma, su autenticidad. Bueno, y alguien me dirá, padre, ¿y a qué viene esto de la libertad y la autenticidad? Pues en la valoración que uno hace de uno mismo y de los demás. Y precisamente Manuel Paino, no, Manuel Altamirano, él decidió ser honesto. Bueno, me dirán quién es ese. Bueno, es el autor del Zarco, la novela del siglo XIX más famosa, El Zarco, de unos bandidos, de una tal Manuelita, una niña bien, y también de Navidad en las Montañas, que es una narración verídica de cuando él anduvo luchando por la República bajo el mando de Juárez, de Benito Juárez, y llegó a un poblado donde encontró a un cura ilustrado, un sacerdote bueno y santo, y entonces se puso a platicar con él, y esa es una realidad, la Navidad en las Montañas. Y entonces él se admiraba, Manuel Altamirano, de cómo había libertad en aquel sacerdote ilustrado que estaba sirviendo a sus fieles, porque él quería servirlos, decidió servirlos y servirlos de una manera útil, enseñándoles en aquel tiempo, como Tatabasco, formas de vivir honradamente. Son decisiones. La decisión de Santa María Goretti, una muchachita también adolescente que la mató un primo de ella por no querer, por no acceder a sus avances eróticos sexuales. Y entonces el primo, de puro coraje de que no quiso y de que no pudo, la mató con una bala, la asesinó. Pero ella quiso ser virgen y murió virgen. También aquí me van a decir, padre, es que eso no lo podemos entender. Nosotros valoramos sobre todas las cosas la vida, aunque sea la más abyecta. Abyecta quiere decir
aunque sea la más corriente y la más horrible. Bueno, esa es una falla en la educación, porque hay límites de aguante y límites también en la forma en que uno puede vivir como persona. Los límites son la verdad sobre la mentira, la bondad sobre la maldad, la libertad por encima de la esclavitud. Bueno, el video se llama De la Esperanza. ¿Dónde nace la esperanza? ¿Y qué es la esperanza? Bueno, según los griegos era el último de los males, porque la esperanza así pues a secas no sirve de nada, más bien empeora las cosas, las destruye o no las deja hacer. Por ejemplo, la señora que tiene de esposo a un mujeriego y tiene la esperanza de que va a dejar de ser mujeriego. No va a dejar de ser el cochino que es. Como dijo un viejillo de la Ruana cuando su hijo lo encontró refocilándose con uno de los trabajadores, era pues un riquillo: papá, ¿qué estás haciendo? Pues ya no puedo por delante, ahora uso por detrás. Moraleja: el cochino, cochino será. Por lo tanto, la conversión al fin de la vida y esto y aquello, salvo contadas excepciones, son muy raras. Por eso el que quiere ser libre, en primer lugar, pues tiene muy claro en la vida qué quiere ser. Y la esperanza es una motivación, pero no es una falsa motivación, porque la esperanza esa tonta, que es un mal, por estar esperando que pase de lo que se tiene esperanza, se desperdicia la vida. Por ejemplo, la señora pues que tiene un mujeriego tiene que ponerle un hasta aquí, por supuesto, y después tiene que vivir separada de su marido, pero también sin juntarse con nadie, dando un buen ejemplo a sus hijos, de que a ella no le vence, no le esclaviza de placer sexual, que puede ser su abstinencia sexual por amor a sus hijos, por darles un buen ejemplo y no ponerles un padrastro, y valerse por sí misma si es que el malvado era el que mantenía la familia. La esperanza fundada es la que está fundamentada en la historia de los pueblos y de las personas. Por ejemplo, está lo de Cherán. Los de Cherán son indígenas, y los verdaderos indígenas son como las abejas africanas. Si a una la agreden, todos defienden a aquella abeja que es su compañero. Fue lo que pasó en Arantepacua en el gobierno pasado, en el de Silvano, que asesinaron a algunos de ahí, de Arantepacua, un pueblo de la Sierra Catarasca, o Purembe o Purépecha. Y entre todos, pues luego se organizaron en Cherán y en otras partes circunvecinas para expulsar a los partidos políticos, para enfrentar el crimen organizado que les estaba robando los árboles, la madera de los cerros y las demás cosas que conlleva el aceptar el gobierno de los narcos.
extorsiones, desapariciones, asesinatos, cobro de piso, etc. Entonces me dicen los amigos que han ido a ese lugar y que han estudiado cómo están, y que entonces con sus usos y costumbres ellos determinaron poner un consejo, un cabildo, que así era antes en todos los pueblos indígenas, que lo nombraban los mismos indígenas, naturalmente de personas de edad, y ellos eran los que determinaban quién iba a ser el jefe de tenencia o el encargado del orden y el del agua y el de ese y el de aquello. En Capacuaro hasta determinaban una pareja recién casados que se fuera a vivir al curato. Allí era costumbre eso, hasta tenían sus habitaciones particulares, para que se hicieran cargo del sacerdote, no que le diera nada, que lo acompañara, y para que estuvieran al cuidado del culto, de las cosas de la iglesia, del templo. Entonces, bueno, así se acostumbraba cuando ellos eran paganos y luego ya lo pasaron al cristianismo, a la catolicidad. Un servicio de una pareja recién casada cada año, los iban cambiando y daban ese servicio con todo gusto los recién casados, porque allá en el curato nadie los molestaba, para que se refocilaran a la hora que quisieran, estaban en privado. En cambio allá con las familias, pues no faltaría algún enfadoso y estorboso. Bueno, entonces esas son la esperanza, es la capacidad de descubrir en los hechos de ahora, pero viéndolos a través del pasado, si esto va a funcionar o no va a funcionar. Como fue en el pasado, es en el presente y será en el futuro. La pura esperanza no sirve de nada. La pura esperanza es engañosa, la pura esperanza es mala. En cambio, la esperanza o sembrar esperanza significa que uno mismo construye su vida sobre bases sólidas, que nada puede destruir esas bases sólidas, y que entonces la esperanza es resistir, y resistir de verdad. Ante un acontecimiento, resistir. Los estoicos, unos filósofos que estaban pues loquitos, se preparaban para el sufrimiento y para la desgracia y para todas las cosas malas de la vida, preparándose. Tenían una forma de prepararse para que en caso de que les sucediera un evento totalmente desagradable, pues el último recurso era el suicidio. Pero ese es otro tema. Y la esperanza cristiana es una revisión de la historia de la salvación, la que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y si la queremos ver desde el punto de vista del cristianismo, pues la historia de la iglesia o de las iglesias, y entonces allí está la esperanza fundada. Les podría hablar de otras cosas más laicas, pero así le voy a dejar porque además ya me pasé de tiempo. Lo del asunto, bueno, hoy fui a dos ranchos de allá de los Reyes. Las personas pues no sabían lo de la capilla invadida por los criminales, pero nada más les platiqué, ya que va a ir el señor obispo y están contentos, pero lo único que hago es que tomen conciencia de que somos libres y de que nadie debe de transgredir nuestras reglas religiosas y de todo pues, pero en este caso las religiosas, porque no tienen derecho. Nosotros tenemos derecho a que nos respeten, a que no se metan armados a las iglesias, porque en las normas de la liturgia está que armados no,
sea quien sea. Naturalmente que una vez se hace de la vista gorda, bueno, pues para no causar un malestar o alguna otra cosa. Hermanos y hermanas, buenas noches. Que Dios nos dé esperanza fundada, pero de esa hablaré en otra ocasión, si Dios quiere. Y que Dios nos dé la conciencia de ser libres, de renunciar a lo que sea, pero ser libres. Que no permita que nosotros tomemos la mentalidad de esclavos. Ojalá fuéramos como los esclavos de Hegel, pero esa es otra cosa. Bueno, saludos a Raúl Campos Pérez, o Campo, perdón, ya estoy yo tergiversando, leyendo mal. Raúl Ocampo Pérez, saludos desde Guadalajara. Oscar Flores, saludos, no sé de dónde. Y Ti Águila, saludos, padre. Bueno, buenas noches y que Dios los bendiga a todos ustedes. Y como ven, aquí estoy, vivito y coleando, como dicen. Buenas noches y que Dios los bendiga.